Bienvenidos a Pulso Político, en esta ocasión con el abogado Andrés Villegas, defensa del ex vicepresidente Jorge Glass en el caso Reconstrucción de Manabí. Abogado Villegas, bienvenido. Por su tiempo muy amable, preguntarle, ¿qué sigue de aquí en este caso? Bueno, luego de la emisión de la resolución oral, estamos esperando la notificación de la sentencia por escrito. Luego de notificada la sentencia por escrito, hay 3 días para apelar. Entonces, lo que sigue ahí es un recurso de apelación. Luego de que se agote el recurso de apelación, siguen 2 recursos extraordinarios, que es la casación y el recurso de revisión. Pero eso ya es para el futuro. No estamos hablando, creo yo, de quizás algunos años por delante. Algunos años, ¿cree usted que podría tomar toda la resolución final? Pero todo este tema, ¿cómo se lo ha manejado? ¿Siente usted que es un atropello, un tema de rapidez, de tema político? ¿Cómo usted lo podría catalogar? Eh, Evidentemente, se trata de un fallo político. Tenemos jueces que realmente eh, han olvidado que su labor es administrar justicia de forma objetiva, sin sesgos. Eh, lo que acabamos de vivir con el fallo realmente es un pronunciamiento eminentemente político dado por 3 jueces. Eh, por otra parte, hubo velocidad, sí, velocidad hasta el fallo de primera instancia. Eh, ¿Por qué? Porque había un tiempo dentro del cual la misma Corte dijo que iba a caducar la prisión preventiva. Nosotros hemos sostenido que la prisión preventiva caducó ya hace bastantes días atrás. Antes Sin embargo, incluso de la resolución final. por supuesto, por supuesto. ¿Desde cuándo se contaba el año de que se hizo efectiva la prisión preventiva? Desde el día del asalto a la Embajada de México en Quito. Eso 5 fue el de 5 abril de del abril del 2024. 2024. Si uno cuenta, un año se cumplió el 5 de abril de 2025. Desde ese momento, eso sí, sin contar una recusación que planteamos nosotros, que duró alrededor de 17 días, si uno le suma desde el 5 de abril 17 días más, estamos nosotros por el 22, 23 de abril del 2025 como mucho. Es decir, que desde ese entonces el ingeniero Glass ha estado con una prisión preventiva caduca, que lamentablemente los jueces no se han atrevido a declararla. Pero por algún temor o por tema de no llevarse ellos la contra como jueces, de decir, no me van a dañar mi investigación a estas alturas. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es su lectura que ha estado en el día a día del ex vicepresidente Jorge Glass? Bueno, son muchos los factores que lo mantienen preso al ingeniero Glass. Hay intereses eminentemente políticos, hay intereses económicos, pero también hay intereses foráneos. Aquí, lamentablemente, estamos en una sociedad ciega, eh, manipulada, porque realmente gran parte de la población desconoce lo que hay detrás de las sentencias que se han dictado en contra del ingeniero Glass, pero también en contra del economista Correa y en contra de varios líderes de la Revolución Ciudadana. Hay muchos factores detrás que la gente lamentablemente no ve. Información incompleta, dice usted. Realmente hay una manipulación. Yo lo que le puedo asegurar que las personas, la mayor parte de la población, saca conclusiones con cortos noticiosos de 30 segundos, con cortes noticiosos en TikTok de 15 segundos, con pequeños reportajes en YouTube de un par de minutos a lo mucho. Y sobre eso no se puede sacar conclusiones. Por ejemplo, yo alguna vez le preguntaba a alguien, bueno, ¿usted considera que es un caso emblemático el caso de soborno? ¿Sí? ¿Usted leyó la sentencia? ¿Usted leyó las 600 y pico de páginas de la sentencia? No, definitivamente no. La gente, por ejemplo, en ese caso, en el caso de Brecht, desconoce que la principal prueba
en ese caso fue declarada nula en Brasil. Entonces, en el caso de Reconstrucción, el asunto es mucho más grotesco porque en el caso de Reconstrucción, a diferencia de los otros dos casos, ni siquiera tienen los famosos cooperadores, que son realmente testigos de fiscalía. No tienen los cooperadores eficaces. Eh, hay que ver también, en este caso, yo pienso que el mismo sistema penal, lamentablemente, se presta para este tipo de manejos que facilitan la persecución política. En el caso de Reconstrucción, realmente el uso de la justicia para perseguir a objetivos políticos es mucho más grotesco, porque aquí se empezó una investigación por 584 proyectos. Correcto. 584 proyectos. Desde el inicio le dijimos a la Fiscalía, de los 584 proyectos, muéstranos uno, solamente uno, que haya adjudicado el ingeniero Glass, que haya firmado el ingeniero Glass, que haya direccionado el ingeniero Glass. No nos mostró ninguno porque no existe. Luego Pero, se por redujo. ejemplo, ahí preguntarle, el tema de la acción de la fiscalía, ¿siente usted que hubo un cambio con la salida de Diana Salazar y el que haya asumido Wilson Toenga? ¿O la línea se mantuvo y el tema de la retórica era tener que sentenciarlo una más al ex vicepresidente de la República? ¿Siente usted de esa manera, por lo que usted me está expresando, de que hay una narrativa que quiere imponer la justicia, la cual hay una lectura desde la ciudadanía, que la justicia tiene sus fallas, por no usar las palabras? Mire, ¿cuál fue la última audiencia en la que intervino la anterior fiscal general? ¿Sabe cuál fue la última audiencia? El Fue año la pasado. audiencia preparatoria de juicio del caso de reconstrucción de Manaví. Y al siguiente día renuncia. Es decir, quería cerciorarse de que se emite el auto de llamamiento a juicio. Por lo tanto, la intervención del doctor Toenga, realmente el doctor Toenga lo que hizo fue heredar un caso que le dejó la fiscal anterior. Ujú. Entonces, usted me pregunta si ha habido diferencia. Realmente, si un fiscal hereda un caso anterior, al fiscal lo que le quedaba era sustanciar la audiencia de juicio, porque de ahí la estructura de la fiscalía sigue siendo la misma, sobre todo en los casos de fuero, ¿no? En los casos emblemáticos los podría considerar el organismo de la fiscalía. Así le ponen casos emblemáticos, pero hay que ver emblemáticos en qué sentido. Emblemáticos de lo que no se debe hacer, porque realmente todos los principios procesales se ponen, por ejemplo, en el caso de reconstrucción se violaron. Pero, por ejemplo, decía Carlos Bernal, el otro sentenciado en el caso de reconstrucción de Manabí, en una declaración a los colegas de la Posta, que un poco lo que buscaba y se le acercaron a él es para que declare, y decía textualmente, la fiscalía pidió colaborar, como aceptar su delito y señalar a Rafael Correa y Jorge Glass y aceptar la pena. ¿Esto en verdad sucedió? A ver, el ingeniero se quedó paralizado, no sé si No, estamos no, sí, bien. sí, lo estoy escuchando. Sí, bueno, el ingeniero, lo que pueda decir el ingeniero Bernal es sobre lo que le consta a él. Yo le podría decir sobre lo que me consta a mí como defensor del ingeniero Glass. Y ¿A sí él le han hubo, pedido colaborar? claro, hubo un pedido para que sea cooperador eficaz. Ojo, que la cooperación eficaz es una figura que está en el COIP, Correcto. pero inicialmente la cooperación eficaz, o cuál fue la finalidad de la figura de la cooperación eficaz, es para descubrir casos de delincuencia organizada, casos que tienen que ver con delincuencia transnacional. Es más, el Ecuador inserta la figura de la cooperación eficaz eh, luego de haber ratificado, entre otros convenios, el Tratado de Palermo, que es un tratado que los países, ¿no?, que conforman la ONU suscribieron para combatir la delincuencia organizada. Sin embargo, en el Ecuador se utiliza la cooperación eficaz para perseguir a objetivos políticos, pero lo más grave es que los jueces son los que deben analizar la credibilidad del cooperador eficaz, la forma en que se obtiene el consentimiento de un procesado para ser cooperador eficaz.
Eso no se hace. Por eso que uno ve ahora, ve casos en donde el mismo cooperador está en un caso, en el otro caso, en el otro caso. Realmente el problema no solamente es de fiscalía, el problema es de los jueces. Los jueces deben valorar la forma en que una persona decide ser cooperador eficaz. En estos casos, por ejemplo, en este caso, tanto el ingeniero Bernal como el ingeniero Glass han sido muy claros en el sentido de que les pidieron que asuma un delito que no han cometido. Y eso es inaceptable. En ninguna parte del mundo se puede aceptar algo como lo que hemos escuchado de ambos procesados, en este caso del ingeniero Glass también. Pero entonces él no quiso, como Jorge Glass, aceptar lo que le ofrecía la fiscalía y ser colaborador por lo que usted manifiesta, que era aceptar un delito y proseguir. Por eso es que se abstuvo de reconocer el pedido de fiscalía. Por supuesto, fue una posición digna del ingeniero Glass, una posición transparente. Eh, ¿Cómo puede una persona que no ha cometido delito alguno admitir un delito? Peor, y que el testimonio de admitiendo un delito sea esgrimido, sea utilizado para perjudicar a otras personas. O sea, esa posición que decidió tomar el ingeniero Glass fue una posición digna, una posición eh, eh, apegada a lo que es realmente la justicia. No puede ser posible que en el país eh, se intente, ¿no?, que una persona que no cometió un delito admita un delito que no existe, ni siquiera existe. Pero ahora preguntarle, aprovechando las circunstancias de que usted mismo alega de que lo que intenta cuando se pide la cooperación eficaz es reconocer un delito. Cuando fue todo esto de la reconstrucción de Manabí, el caso de la sentencia y demás, a usted como defensa del ingeniero Glass, del ex vicepresidente de la República, ¿tomaron contacto con usted miembros del Buró Político de Revolución Ciudadana para preguntarle su opinión en sí de cómo se está desarrollando el caso? A ver, mi comunicación es directamente con mi cliente. Ok. Realmente a él, yo al ingeniero Glass, cada vez que a mí me lo permitían, ¿no? Yo lo iba a visitar en el lugar donde actualmente lo tienen, lamentablemente, que es en La Roca. Sí, de ahí tomar yo contactos con otras personas ajenas al proceso, realmente eh, para elaborar una defensa técnica no era necesario. Eh, entonces, las muestras de apoyo, que he visto, no solamente en medios, sino también in situ, al pie de la Corte Nacional, han sido muestras espontáneas, las cuales desde ya yo agradezco muy sinceramente, porque eso a alguien como el ingeniero Glass, que está pasando por momentos tan difíciles, producto de un sistema de justicia eh, perverso que lo intenta tener 13 años más tras la reja, ese apoyo, ese sentir de la gente realmente sí logra levantar el ánimo al ingeniero Glass. Inclusive también a los abogados, que somos los que estamos al lado de él, batallando, pese a todas las desventajas procesales que creo que la opinión pública las conoce muy bien. O sea, hemos tenido que batallar con fiscalía, pero también en la misma Corte Nacional, donde hemos tratado con jueces que no tienen ni un ápice de imparcialidad. Entonces, realmente ese apoyo espontáneo, por cierto, sí ha servido para levantar el ánimo al ingeniero Glass. Pero tomando en cuenta, como usted dice, el ánimo y todo, ¿qué le dice el mismísimo Jorge Glass? ¿Qué le dijo? Usted dice que no lo puede visitar de manera seguida, sino cuando se lo permiten. Cuando se dictaminó la sentencia, ¿qué le pudo expresar él que estaba junto a usted? Se lo podía ver por las tomas de que estaba usted junto a él. ¿Qué le manifestó cuando se conoció la sentencia? Bueno, mire, le voy a decir lo que yo le manifesté antes de la sentencia y yo le ratifiqué mi apoyo, eh, aún
ante un fallo en contra, porque era previsible por la forma en que se llevó la audiencia de juicio que los jueces iban a tomar una posición política. Y eso se lo manifesté antes de la audiencia. Luego, antes de escuchar el fallo oral, luego de haber escuchado el fallo oral, él no me dijo absolutamente nada. Sin embargo, bastó con verlo y verlo a los ojos para comprender la angustia que tan grotesca injusticia le causó en el ingeniero Jorge Glass. Y yo le ratifiqué nuevamente que como más que abogado, como hombre de bien, yo no iba a abandonarlo, porque ante una injusticia, eh, como abogado, como ser humano, debemos, no solamente yo, sino toda persona de bien, debemos rebelarnos, porque eso no podemos aceptar que por el solo capricho de las personas que quieren verlo 13 años más tras la reja del ingeniero Glass, se destruye una vida, destruyan la vida de un padre, la vida de un hijo, la vida de un hermano. Eso es inaceptable. No le podría decir que si me dijo algo en ese momento, porque realmente el ingeniero Glass, cuando escuchó el fallo oral, no me pronunció palabra alguna. Totalmente, comprendido por ese lado, pero inevitable preguntarle lo que usted palpa, que dice que es injusto todo lo que se ve, todo lo que quiera la gente, o sea, la ciudadanía que le tienen, por decirlo así, un mal momento contra el ex vicepresidente Jorge Glass y demás, los políticos contrarios a él quieren verlo tras las rejas, pero ¿qué le puede decir o qué le podía decir a él a lo largo del tiempo? No me refiero justo el día de la corte, sino a lo largo del tiempo. ¿Por qué usted no palpa de que solo está el ex vicepresidente dando la cara ante toda la persecución política y nadie más? Usted como defensa de él, ¿cómo mide eso? De lo que la gente reacciona también, en las redes, en los medios y demás. Mire, yo he visto que líderes de la Revolución Ciudadana sí se han pronunciado a favor del ingeniero Glass. Y ojo, que cada cosa en su sitio, ¿no? En mi caso, mi rol es dar la cara y defender los derechos del ingeniero Glass ante fiscales y ante jueces. Pero hemos tenido, por ejemplo, el valiosísimo apoyo del ex vicepresidente, del expresidente Rafael Correa, un apoyo que considero yo que es invaluable, porque él es de los pocos que nunca, jamás ha dejado de darle su apoyo moral al ingeniero Glass. Y ha salido en el medio, en el lugar donde se le ha preguntado a favor del ingeniero Glass. De ahí hay personas que indudablemente no se han pronunciado. Yo ignoro los motivos por los cuales no lo han hecho. Pero eh, lo que trato de comunicarles es que cada quien ha dado su apoyo en el medio en que le ha tocado desenvolverse. Por ejemplo, en mi caso, yo doy la cara ante fiscales, ante jueces, cuando los medios como el suyo, ¿no?, con una distinguida audiencia, me invitan, yo también Ujú. intento explicarle a la gente lo que realmente ocurre detrás de los juicios. Este juicio, este que acaba de pasar, es un paradigma del lawfare. Si el paradigma del lawfare era la sentencia del caso Sobornos, yo pienso que esta le va a ganar, le va a ganar. Es más, desde la forma en que se sustanció, el ingeniero Bernal pidió que la práctica de la prueba sea pública, Sí, para lo que todo el recuerdo. mundo vea, para que todo el mundo vea los testigos de la fiscalía y las pruebas de la fiscalía. Y la jueza ponente dijo, no, Infundadas, porque fuera de sentido. realmente el argumento fue muy forzado, porque el argumento era para que no se contaminen los testigos. Pero hay muchas formas en que un testigo se pudo haber contaminado. Eh, pu- pudieron haber estado en la sala de la audiencia,
Pudieron haber utilizado el link de cualquiera de las partes procesales porque hubieron muchas personas conectadas. Es decir, realmente fue muy forzado el argumento para negar la publicidad de la estación probatoria. Yo entiendo y comparto el pedido del ingeniero Bernal, en el sentido de que la gente sepa, quiero que la gente sepa la calidad de testigos que tiene la Fiscalía. Es más, se mostró cada uno de los contratos y es más, yo me di la molestia de leer uno a uno los contratos, los 11 contratos que finalmente fueron los que se jugó, para analizar si el ingeniero Glass o el ingeniero Bernal intervinieron en la fase precontractual o en la fase contractual, si ellos firmaron algún documento adjudicando un contrato, firmando un contrato, ordenando un pago, y no apareció ni un solo documento. Y lo más grave es que la Fiscalía sostuvo, igual que en la sesión del 22 de mayo del 2017, entre Glass y Bernal, ordenaron la priorización de los proyectos a espalda de los otros miembros. Y estuvo el perito, pues el perito que escuchó todo el audio y textualmente leyó lo que pasó en esa sesión. Y esa mentira cayó como castillo de naipes porque estuvieron presentes 8 de 10, se escuchó el tratamiento del punto de la priorización y se escuchó el aprobado, aprobado, aprobado. Es decir, ese punto de la reunión, de la priorización, se trató y se votó. Pese a eso, hubo más allá de la votación de Carlos Bernal y de Jorge Glass, es lo que usted trata de decirme. Pero ¿por qué ustedes como defensa nunca buscaron sacar esas voces? Es decir, pedirle testimonio de ellos como miembros del Comité de la Reconstrucción para saber la reacción ante la Fiscalía, ante el juzgado y demás. ¿Por qué ustedes como defensa nunca la buscaron? Le pregunto. Realmente, cuando ante una prueba tan contundente como el audio periciado, cualquier otro medio de prueba era ineficaz, innecesario. Ojo, y miren lo que pasó en la audiencia. Es como que usted está grabando ahorita lo que yo digo y queda plasmado lo que usted dice. Con esta grabación es suficiente para acreditar lo que se ha dicho en esta reunión por Zoom. Ahora bien, ¿qué pasa si usted en su testimonio dice, yo no dije eso, pero lo que usted dice se contradice frente a lo grabado? Realmente lo que pesa ante un testimonio es lo que ha quedado periciado en el archivo de audio y video, en este caso del audio. Mire que fueron dos personas a rendir testimonio, dos de los que fueron convocados a la reunión. Uno era el representante de Semplaes que estuvo en la reunión. Se le preguntó si usted votó, no recuerdo. ¿A usted le llegó el acta? No recuerdo. Puede decirnos su correo porque teníamos nosotros el correo electrónico mediante el cual luego de la reunión se mandó el acta. No recuerdo mi correo. Es decir, ojo, el testigo puede no acordarse, la memoria es frágil, pero los jueces no pudieron, no debieron, eso es inaceptable, haber omitido valorar el audio periciado. El audio fue categórico. Por ello, yo lo que le decía, las personas que no vieron cómo se practicó la prueba porque fue reservado, realmente tienen un velo en la cara, sobre todo los que aún sostienen, y con mucha pena, veo una sociedad enferma de odio, ¿no? Es muy lamentable porque todo lo que es raciocinio se ciega. Gente que sostiene bien puesto, bien merecida la sentencia de 13 años, pero es que lamentablemente consumen información sesgada, tergiversada y evidentemente parcializada, ¿no? Ok, y finalmente, abogado Andrés Villegas, el gobierno mexicano nuevamente hace la solicitud de salvoconducto para el ex vicepresidente, para que pueda irse al país azteca y estar alejado de la cárcel. ¿Cómo va a proceder eso? ¿Qué usted ha podido conversar? ¿Qué usted conoce al respecto de la solicitud del gobierno mexicano
ante el gobierno ecuatoriano de emitirle un salvoconducto para que el ex vicepresidente viaje. Mire, no solamente el gobierno mexicano reaccionó al siguiente día, 2 días después del fallo oral, eh, ratificando el pedido de salvoconducto, sino también, y escuche bien, apreciado Tadeo, Sí, dígalo. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al siguiente día, ojo, la Comisión Interamericana, eh, ellos están haciendo monitoreo permanente de las causas judiciales del ingeniero Glass. Y al siguiente día del fallo oral, la Corte elevó una solicitud a la Comisión, elevó una solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de medidas provisionales. ¿Eso qué significa la ratificación del pedido de salvoconducto de México y el pedido 24 horas después del fallo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué significa? Que a nivel regional y a nivel del sistema de justicia interamericano, estos fallos, estos casos, entre comillas, emblemáticos, no tienen ninguna verosimilitud, no son creíbles. Es más, el Pero ahí lo sistema... interrumpo. El tema de la CIDH hace el pedido por la situación en la que está metido Jorge Glass Espinel, es decir, la cárcel, donde está metido, donde no le dejan casi ni salir al patio. No es tanto lo que piden por la salida de la cárcel, sino es por la situación en la que lo tienen metido. no, realmente, mire, realmente eh, usted ha dicho algo que es correcto, pero parcialmente correcto, porque eh, si bien el pedido que hace el siguiente día la Comisión Interamericana tiene que ver con la condición física y la condición de seguridad y la salud psicológica del ingeniero Glass, Sí. es una reacción, es una reacción a la negativa de la Corte Nacional, porque mire, la Corte Nacional en la audiencia del caso Reconstrucción tuvo en sus manos una petición que hicimos nosotros. Y la petición fue que se realice una valoración médica del ingeniero Glass. Y pese al sesgo del aperito, porque no podía taparse el sol con un dedo, la perito ratificó, casi textualmente le voy a decir, que el riesgo de suicidio es grave. Es decir, Ok. ratificó que el riesgo de suicidio es grave. La Corte, los tres jueces tuvieron en sus manos el peritaje. ¿Y sabe qué hicieron ante ese peritaje? No hicieron absolutamente nada. Luego del fallo, luego del fallo, los jueces tuvieron la opción, es más, la obligación ¿De? de tomar el peritaje y ordenar que se lo mantenga el ingeniero Glass en la cárcel 4 de Quito. ¿Y sabe qué pasó el siguiente día del fallo? Lo regresaron a La Roca, pese a que en La Roca se mantienen los delincuentes más peligrosos del país. Realmente, la reacción de la comisión no solamente es una reacción a el estado en que se encuentra el ingeniero Glass, también es una reacción a la falta de decisión de la Corte Nacional. La Corte Nacional, y no solamente la Corte Nacional, todos los jueces que han tenido en sus manos los habeas corpus, los casos penales del ingeniero Glass, que no han hecho absolutamente nada. Yo realmente estoy muy preocupado y comparto la posición de la comisión. El sistema de justicia ecuatoriano no debe esperar un desenlace fatal. ¿Por qué? Porque si hay un desenlace fatal, los únicos responsables son todos los jueces que, pudiendo haber hecho algo, decidieron mirar a otro lado. Quiero agradecerle al abogado Andrés Villegas, defensa del ex vicepresidente Jorge Glass, por habernos acompañado aquí en Pulso Político, conversando sobre la sentencia del caso de Reconstrucción. Abogado Villegas, ¿qué sigue de aquí? Bueno, de aquí hay que presentar los recursos que la ley nos franquea. Esperemos
esperemos que la Fiscalía no saque nuevos casos, no intente a través de casos infundados pretender que un hombre pase el resto de su vida tras las rejas. Esperemos que eso no pase. Quiero agradecerle nuevamente al abogado Villegas por su tiempo y gracias a todos los que se conectaron aquí en Pulso Político para hablar del caso de reconstrucción con la defensa técnica del ingeniero Jorge Glass Espinel, ex vicepresidente de la República. Abogado Villegas, muy amable por su tiempo. Mi gratitud para usted y un abrazo a su distinguida audiencia. Buenas tardes. Muy amable a todos por haberse conectado. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Pulso Político. Pasen bien.